Don Mauricio, ¿qué opinas sobre la persecución feroz que los LGTB están sufriendo en Florida? ¿Cómo puede DeSantis llegar tan lejos y que ningún poder de Estados Unidos le pare los pies? Bueno, porque él es el gobernador de un estado que es soberano. Aquí yo creo que mucha gente no entiende la función, la forma de gobierno de los Estados Unidos. Los estados son soberanos, son unos estados unidos, donde hay unas leyes federales genéricas, pero cada estado tiene y en México funciona igual, cada estado tiene su constitución, cada estado tiene su código penal, cada estado tiene su código civil, cada estado tiene su cuerpo legislativo particular que toma decisiones y expide leyes que son válidas en el territorio de ese estado. Si DeSantis tiene el apoyo de una legislatura republicana, puede hacerlo. Y no pueden entrar las tropas federales a detenerlo. Cuando intentas eso, pues lo que tienes es una guerra civil. Estados Unidos tuvo una a mediados del siglo XIX. DeSantis es la expresión más clara de a dónde se puede llevar la estupidez de las guerras culturales. Es decir, no se está debatiendo el bienestar de la gente, su salud, el uso correcto, adecuado de los impuestos que paga la ciudadanía, la educación de los niños en cuanto a si los prepara o no realmente para enfrentar un mundo complejo en el cual tienen que desarrollarse y tratar de vivir decentemente. No se habla de los pobres, que en Florida hay muchísimos, de la drogadicción, del problema de la adicción en Estados Unidos, que es enormemente grave. No se habla de la protección del medio ambiente. No se habla de los elementos que en el manejo de la política pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de todos, especialmente de los que tienen peor calidad de vida, que es para lo que existe por lo menos la política de izquierdas, ¿no? La política de derechas simplemente es para que los que viven bien, pues vivan mejor. Pero todo esto se ha visto opacado por lo que se llama las guerras culturales, y las guerras culturales las han movido la irresponsable y absurda izquierda académica estadounidense con su visión posmoderna del identitarismo. Mira, si tú haces una guerra de identidades, los fascistas de siempre van a ser felices. Si tú dices que tú como negro, tu guerra es contra los blancos están encantados, sobre todo los supremacistas blancos. O sea, muchos blancos dirán o diremos, no, oye, no, esto no puedes dividir al mundo según el tono de la piel y luego establecer una guerra a partir de eso, porque además vas a tener, como siempre, entre otras cosas, el problema de que no hay blancos y negros, sino que hay toda una gradación entre los blancos más blancos hasta llegar al verde y los negros más negros, como esta preciosísima modelo keniana, me parece que es. Bueno, que es la mujer con la piel más oscura del mundo. Si tú planteas que esa va a ser una guerra, los reaccionarios van a ser felices. Ya ven, yo se los dije, nuestra guerra era contra los negros. Si tú planteas que la guerra de la gente LGTB, etcétera, de la gente heterosexual, es en contra de los heterosexuales y de las familias tradicionales, pues los que dicen defender las familias tradicionales y a los heterosexuales, que no los defienden en realidad, pero lo dicen, van a decir, perfecto, vamos a la guerra, es una guerra cultural, y vamos a hacer que los votos dependan de eso, y no del tratamiento que le damos a los mayores, o del cuidado infantil, o de acabar con los ataques con armas de alto calibre y de alto poder a las escuelas estadounidenses. No, todo eso queda fuera. Te metes en la guerra cultural de mi identidad contra tu identidad. Hemos creado una polarización en la cual creamos esa guerra. Y en este sentido, sobre todo en el área del transgenerismo, existe el problema de que hay un cierto activismo transgenérico de gente que no es transgénero, además, que lleva las cuestiones a un extremo tal que le facilite el trabajo a los transfobos, a los que verdaderamente odian a los transgéneros. Mira, si yo digo, mira, probablemente no sea muy agradable que una mujer trans no operada esté en un
vestuario donde hay niñas, ¿no? Porque si un hombre no operado, que no se considera, que no es mujer por transgénero, se exhibe ante niñas, ese exhibicionismo es una agresión sexual y acaba en la cárcel. Pero si lo hace alguien que dice que es mujer trans, no. Bueno, probablemente no lo hace con mala intención, pero incomoda. Si vivimos en un mundo que no hay que incomodar, ¿qué tal que hacemos, por ejemplo, un vestuario especial para mujeres trans? Que se pasaría nada, se dejaría de incomodar a las personas, sobre todo a las mujeres con niñas, que no quieren, que les incomoda ver a mujeres trans no operadas paseándose desnudas por los vestuarios, y no se molestaría a nadie, todo el mundo estaría tranquilo. Y eso, que además reafirma los derechos de la gente transgénero, su derecho a vivir en paz y a que no la molesten y a que sean felices, automáticamente va a venir alguien, probablemente no transgénero, a decirte que estás haciendo transfobia. Todo lo que no se ajusta a un esquema que además no está a debate, resulta transfobia. Y pero ese es el paraíso para los republicanos de la ultraderecha más enemiga de la libertad. Y es lo que han logrado. Y DeSantis está jugando un papel importantísimo en la guerra de identidades, porque él cree que eso lo va a llevar a la presidencia de los Estados Unidos. Porque él cree, también le han hecho creer que lo más importante son las guerras culturales. Parece que por lo menos una parte importante del Partido Republicano, no la parte más enfermiza, está empezando a hartar de las guerritas culturales, porque hay problemas reales. Porque oye, es que mi río está contaminado, oye, es que mira, en aquel pueblo se fue la empresa y no hay trabajo y no hay comida. Somos el país más rico del mundo ya, pero esos no pueden comer. Hay problemas reales. En tal lugar no hay escuela. En tal lugar el hospital está tan lejos que para cuando llegas ya no llegas. Hay problemas mucho más reales y urgentes que no son la guerra cultural. Pero creo que DeSantis la está jugando por eso. DeSantis y muchos en la ultraderecha, a los que en realidad les da exactamente igual con quién se acuesta quién, o cómo se sienta quién, o cómo se identifique personalmente quién. Pues que la gente transgénero que yo conozco no está en ese tipo de luchas tampoco. Y mira, Alejandra, por poner un caso, una queridísima amiga mía, fue por ahí de 92, 93, 94, cuando nos dijo un día, que la conocíamos como hombre, dijo, bueno, voy a una comida, pero voy a llevar minifalda. Por mí lleva lo que quieras, yo lo que quiero saber verte a ti, si no es que soy mujer. Está muy bien, felicidades, bienvenida, siéntate y vamos a comer como amigos que somos siempre. Esto pasaba hace 20 años, 30 años. Hace 30 años, imagínense lo que pasó realmente a Alejandra, que es especialista en informática, y problemas para conseguir trabajo y problemas para ser aceptada socialmente con su propia familia, etcétera. Eso es transfobia. Afortunadamente lo ha resuelto todo y es una mujer feliz hoy. Deberá tener, ¿qué? 50 y tantos, 60 años. Pero hace 30 era un jugársela en serio. Y ellos no están en esa pelea, ellas no están en esa pelea, ni los hombres trans ni las mujeres trans. Creo que en ese sentido las guerras culturales están jugando del lado de la derecha, están jugando gravemente del lado de la derecha. Pero aún así no creo que DeSantis pueda conseguir la nominación republicana, ¿eh?